Muy buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Barcelona. Gracias por la invitación para poder hablar en esta Genome Summit y mi tema que será la actualización del tratamiento de atrofia muscular espinal. Soy el doctor Tizzano, que trabaja como director del área de genética clínica y molecular del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Y para mí es un gusto poder contarles los avances que ha habido en la atrofia muscular espinal en los últimos años, que han llegado a la aprobación de 3 medicaciones por la FDA. Y vamos a comentar brevemente algunos aspectos de la enfermedad, los aspectos genéticos y luego los mecanismos de acción de estas medicaciones o estas terapias avanzadas en la enfermedad, para finalmente hacer unos comentarios sobre las posibilidades de tratamiento y las indicaciones del tratamiento. Estos son mis disclosures, que están todos aquí. Y la atrofia muscular espinal es una enfermedad de las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Podemos ver en el cuadro de la izquierda cómo es una neurona motora normal y cómo es en el segundo cuadro, cómo son las neuronas motoras que aparecen en el material de autopsia de bebés que han fallecido por la atrofia muscular espinal. Y esta muerte y esta deformación de las neuronas motoras hace que se produzca una atrofia de las fibras musculares, como se ve aquí. Y hay algunas otras fibras que realmente no se atrofian en ese momento, pero que parecen hipertróficas, aunque en realidad, si uno las compara con las de un músculo normal, serían como unas normotróficas. Lo que ocurre en la atrofia muscular espinal es una afectación inclusive no solamente de las neuronas motoras, sino que esta denervación causa una disgregación de los receptores de acetilcolina y una acumulación de neurofilamento en la parte axonal y en la parte presináptica, como vemos aquí. Por lo tanto, estamos ante una patología totalmente neuromuscular, a pesar de que las neuronas motoras son las más sensibles, ya que los neonatos con atrofia muscular espinal tienen una disminución del 50% de las neuronas motoras, aunque la patología también incluye axones y la unión neuromuscular. Tradicionalmente, la atrofia muscular espinal estaba clasificada en 3 tipos y fue Wernes y Hoffman que la describieron entre los años 1850 y 1890. Luego, un siglo después, aparecieron los diagnósticos clínicos con las formas menos graves de Kugler-Belander, y fue en el año 95 cuando la descripción del gen por el grupo de la doctora Judith Melky en París, la que realmente el hito más importante con respecto al descubrimiento y al avance de esta enfermedad. A partir de allí, en el año 2000, aparecieron los modelos animales artificiales, porque no había modelos animales naturales de la enfermedad, y empezaron las terapias preclínicas. En 2011 se iniciaron los programas de ensayos clínicos para que luego, en pocos años, ya vemos aquí en el 2016-2017, la FDA y la EMA aprobaron Sinersen, que es la primera terapia específica de la atrofia muscular espinal, que es un antisenso oligonucleótido. Y en 2019 la FDA aprobó Zolgensma, que es una terapia génica mediada por el Adeno-Associated Virus y que tiene un cDNA del SMN1. Recientemente, en 2020, tengo que actualizar esta diapositiva, la FDA ha aprobado Risdiplam para el uso de pacientes mayores de 2 años. Y la verdad que, 2 meses, perdón. Y en realidad tenemos un espectro muy importante de aplicaciones y de posibilidades. Lo que vemos aquí es el interés creciente de la atrofia muscular espinal. Si ustedes observan el número de publicaciones referidas a la atrofia muscular espinal, en la década terapéutica tenemos más de 536 en 2019 y en lo que va del año 2020 ya tenemos 346, por lo tanto, creemos que si seguimos a este ritmo, a fin de año tendremos unas 700 publicaciones, comparada con las pocas publicaciones que había previamente en la época antes de descubrirse el gen. Por lo tanto, cada vez hay mayor interés creciente de la atrofia muscular por los científicos y los investigadores. La atrofia muscular espinal, su manifestación más importante, al ser una enfermedad que ataca las neuronas motoras y
repercute en la inervación de los músculos es la debilidad muscular. Los pacientes experimentan manifestaciones relacionadas con las complicaciones de esa debilidad. Así aparece también compromiso respiratorio, problemas de nutrición, deformidades como la escoliosis y habilidad funcional limitada. Esto es un típico caso de atrofia muscular tipo 1, que es una atrofia que es un paciente que aparece con manifestaciones de debilidad muscular grave en los primeros meses de vida, donde vemos que hay una dificultad para sostener la cabeza, prácticamente no hay movimientos de los miembros, y este paciente es un floppy baby síndrome, donde vemos que también puede tener problemas de respiración, problemas de llanto débil, dificultades para deglución y para la alimentación. Y llegados con la historia natural, estos niños nunca se sientan de manera espontánea. Alguno puede llegar a sostener la cabeza, pero en realidad ninguno de ellos puede llegar a sentarse, porque la debilidad es tan importante que nunca lo logran. Y llevados con su historia natural, y si no se realiza realmente una terapéutica ventilatoria agresiva, la gran mayoría de ellos mueren a la edad de 2 años. Por lo tanto, tenemos un verdadero desafío para el tratamiento de estos niños. Esta que les comenté, que es la forma grave tipo 1 de Wernicke-Hoffmann, luego hay una forma intermedia tipo 2, que estos pacientes aparece la enfermedad después de los 6 meses y entre el año y medio y antes del año y medio. Estos pacientes pueden llegar a sentarse, pero nunca llegan a caminar. Los pacientes con las formas tipo 3 son formas que caminan, pero que pueden perder esta deambulación a lo largo de los años. Finalmente hay formas extremas, como la tipo 0, que es una congénita, es decir, que aparece ya desde el nacimiento y que son niños que sobreviven pocas semanas, y la forma tipo 4 del adulto, que son pacientes que aparecen en la segunda, tercera, cuarta década de la vida, con debilidad muscular, y en todos ellos el problema es el mismo, que es la alteración del gen SMN1, que es el que vemos aquí. Es el gen determinante, y la ausencia de ambas copias del gen SMN1, porque esta es una enfermedad autosómica recesiva, necesitamos ambas copias mutadas del gen para manifestar la enfermedad, aparece entonces la atrofia muscular espinal. Pero todos los pacientes tienen un gen modificador que se llama SMN2, que es un gen homólogo muy parecido al SMN1, y que la presencia de este gen es suficiente para que el paciente pueda vivir, pero es insuficiente para evitar la enfermedad. Luego vamos a ver que el número de copias que tenga presente cada uno de los pacientes es el que de alguna manera define, del gen SMN2, es el que de alguna manera define el fenotipo que van a desarrollar estos pacientes. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el SMN1 y el SMN2? Hay una diferencia, son muy parecidos, pero en el exón 7, que es una parte específica que luego va a aparecer en el RNA, tenemos aquí un triplete que es TTC y en el gen SMN1 y TTT en el gen SMN2. TTC y TTT codifican para el mismo aminoácido, fenilalanina. Sin embargo, la presencia de la C aquí atrae proteínas que hacen reconocer el exón 7 como tal, y aparece el RNA en el splicing, y el 100% de los transcritos y de la proteína producida a través del gen SMN1 son completos. En el gen SMN2, la presencia de esta T atrae proteínas que son negativas para reconocer el exón 7, y por lo tanto no lo puede ver claramente la maquinaria del splicing y no puede actuar para poder incluirlo dentro del RNA, y por lo tanto una gran cantidad de transcrito que proviene del SMN2 le falta el exón 7, por eso se llama SMN delta C. Sin embargo, cuando hay ausencia del SMN1, el SMN2 escapa un poco a esta posibilidad y produce cierta proteína completa, que como ya he comentado es suficiente como para vivir, pero no suficiente como para evitar la enfermedad. Esto es simplemente el esquema para decirles que la presencia de la C en el SMN1 atrae proteínas que incluyen el exón 7 en el splicing, y la presencia de la T en el SMN2 atrae proteínas negativas que hacen que este exón no pueda incluirse en la mayoría de los transcritos. Por lo tanto, el SMN1 es capaz de producir una proteína completa y un oligómero estable
para poder, formando parte del complejo del SMN. Y entonces el SMN2, en cambio, la mayoría de la proteína que produce es una proteína que le falta la parte del exón 7, es inestable y rápidamente degradada. Sin embargo, cuando hay ausencia del SMN1, las células necesitan la proteína SMN para vivir y por lo tanto el SMN2 cambia un poco esta regulación y algunas moléculas escapan a este error de splicing y por lo tanto son capaces de producir algo de proteína completa y un oligómero estable. Esto es como se ve en la vida real, donde vemos que esta es la médula espinal de una persona que tiene SMN1 y donde vemos la gran cantidad del RNA completo. En cambio vemos menos cantidad de RNA completo en las pacientes con atrofia espinal que tienen solo el SMN2. Y aquí vemos una parte del RNA incompleto, es decir, el que le falta el exón 7. Y a nivel de proteína, la proteína delta 7 no la podemos detectar porque es muy inestable y sin embargo sí detectamos la proteína completa, que como vemos hay mucha mayor cantidad en la médula espinal de un individuo control que tiene SMN1 y en el paciente con atrofia muscular espinal que tiene solo la presencia de SMN2 tiene una cantidad menor. Como hemos dicho, esta cantidad es suficiente como para que en el resto del organismo y en la médula espinal el paciente pueda realmente vivir, pero no puede evitar la enfermedad. El diagnóstico es bastante sencillo de la atrofia muscular espinal, prácticamente un 90 o 95% de los pacientes con atrofia muscular espinal tienen ausencia homocigota de las copias del SMN1, por lo tanto se ven aquí vemos el SMN2 y este es el SMN1, y este SMN1 es el que da el diagnóstico de la enfermedad. Es un análisis cualitativo que detecta la ausencia de SMN1. ¿Qué pasa? Que hay algunos pacientes que uno de los alelos puede estar lesionado, pero otro de los alelos puede estar con una mutación puntual, y este es el 5% restante. E inclusive hay casos que tienen las dos copias presentes con alguna mutación puntual, que son muy raros, y en general se tienen que sospechar estos casos en pacientes que son clínicamente atrofia muscular espinal, pero que no tienen una ausencia, una lesión homocigota, como la vemos aquí, sino que aparecen las dos copias del SMN1, pero conviene hacer un estudio de secuenciación, ya no un estudio, digámosle, para ver las copias, para poder determinar si realmente estos SMN1 están integrados están íntegros o tienen alguna mutación. Como les comentaba, los pacientes tienen siempre alguna copia de SMN2, porque sin SMN1 y sin SMN2 no se puede vivir, por lo que había comentado antes. Si necesitamos algo de proteína SMN para poder vivir. Y entonces los pacientes que tienen una copia de SMN2, tienen la forma más grave, que es la forma congénita tipo 0, la forma típica tipo 1, que es como el bolito que vimos anteriormente, que son los que tienen dos copias de SMN2. Las formas intermedias tienen en general 3 copias de SMN2 y luego las formas menos graves, tipo 3 o 4, tienen en general 4 copias de SMN2. Lo que vemos aquí es que la gran mayoría de los casos se cumple esta regla de correlación. Esto vemos un estudio que hicimos en 625 pacientes de España, donde vemos que los pacientes con 2 copias de SMN2, la gran mayoría tienen la forma más grave o forma tipo 1, 235 pacientes. Y los pacientes con las formas tipo 2 y tipo 3, la gran mayoría tienen 3 copias de SMN2. Pero vemos también que hay algunos pacientes que escapan a esta regla y que son discordancias fenotípicas. Hay probablemente pequeños cambios o pequeñas alteraciones en el gen SMN2 que lo pueden hacer más o menos funcionante y que podrían explicar la falta de equivalencia de las copias SMN2. Porque, por ejemplo, como vemos aquí, un paciente tipo 2 que nunca camina puede tener 3 copias y un paciente tipo 3 que camina también puede tener 3 copias. La diferencia que hay entre este tipo de copias de tipo 2 o de tipo 3 todavía están en investigación y todavía no las conocemos muy bien. Esto es para que vean que el número de copias tiene un valor pronóstico y es un buen predictor, aunque no es perfecto. No es útil como marcador de evolución de la enfermedad ni de respuesta al tratamiento. Lo que sí permite saber es si, por ejemplo, tenemos un recién nacido
con una copia de SMN1, lo más probable es que desarrolle una forma grave congénita, y con dos copias de SMN2, la gran mayoría, prácticamente el 90, el 95% van a desarrollar la forma más grave, que es la AME típica de Wernicke-Hoffmann. Pero también vemos que hay algunos pacientes que pueden ser, con dos copias pueden desarrollar la forma tipo 2 y algunos también desarrollar la forma tipo 3. Estos son los que tienen unos pequeños modificadores en el SMN2 que pueden hacer de que la evolución de esos SMN2, la función de esos SMN2 sea un poco mejor que la común o la esperable en la gran mayoría de pacientes que, como vimos, desarrolla la forma más grave. Los pacientes que tienen 3 copias, sí, puede ocurrir tanto que desarrollen, la gran mayoría son formas tipo 2, pero también hay pacientes que pueden caminar y hay pacientes que no llegan nunca a caminar. Desde luego, cuando los pacientes tienen más de 4 copias, casi todos son formas que caminan. Esto es un poco una metaanálisis de 3.393 casos de atrofia espinal de la literatura, donde compilamos datos de muchos laboratorios y donde vemos que esta tendencia sigue siendo igual. Es decir, la mayoría de los casos con 1 o 2 copias son siempre formas graves, y las formas con 3 copias tienen los tres fenotipos con predominancia del fenotipo de tipo 2, y luego en las formas con más de 4 copias, 4 o más copias, casi todos son formas menos graves con pacientes que caminan, pero aunque pueden perder la deambulación más adelante. Es decir, que si tenemos que resumir un poco la genética para entrar de lleno en el aspecto de tratamiento, tenemos que todos los pacientes tienen alteraciones o mutaciones en el gen SMN1, es decir, la ausencia de las 2 copias del gen SMN1. Y todos los pacientes tienen copias de SMN2. Cuanto menos copias de SMN2, más grave es el fenotipo, como vemos aquí, son los fenotipos más graves y estos son los fenotipos menos graves. Y el número de copias de SMN2 está en relación con la cantidad de proteína que produce el paciente y por lo tanto con la gravedad de las manifestaciones, que son mayores cuando son las formas más severas y son menores cuando los pacientes tienen más copias y mayor cantidad de proteína. Pero también tenemos modificadores positivos que pueden llevar un paciente que pensemos con un número de copias que predecimos que podría desarrollar una forma intermedia, a lo mejor desarrolla una forma mejor. O factores negativos, pacientes que pensamos que puedan desarrollar también una forma intermedia porque tiene 3 copias, pero sin embargo desarrollan una forma más severa. Todos estos factores están en estudio en estos momentos y pensamos que es un buen momento para poder profundizar en la secuenciación y en la estructura de los genes SMN2 de todos estos pacientes. Por lo tanto, las terapias surgidas para la atrofia muscular espinal tienen en cuenta el conocimiento de la genética que hemos tenido hasta este momento. Por un lado, la modificación del splicing del SMN2, es decir, aumentar la producción de proteína SMN completa a partir del SMN2, aprovechando que está presente en todos los pacientes, y por el otro, introducir una versión del gen SMN1 que está ausente en los pacientes. Así, por ejemplo, la producción de proteína SMN en un individuo normal es a partir del gen SMN1, que produce una gran cantidad de proteína completa y que produce un oligómero estable y un complejo para que pueda funcionar la proteína SMN como corresponde. Un paciente con atrofia muscular espinal no tiene el gen SMN1 y por lo tanto tiene solo el gen SMN2 y produce proteína que es inestable, pero una parte escapa a esta regla de alguna manera, es decir, a esta regulación que tiene el SMN2 y puede producir algo de proteína completa, pero esta proteína completa es insuficiente para evitar la enfermedad. Y dependiendo del número de copias de estos genes SMN2, estas pequeñas cantidades de proteína completa SMN ayudarán a mejorar o no el fenotipo. Y es ahí donde tenemos los primeros tratamientos específicos. Por un lado tenemos una terapia antisens, es decir, un oligonucleótido antisentido, que no es otro que el nusinersen. Son 18 pares de bases
que se unen a la parte del intrón 7, es decir, este es el exón 7, este es el exón 8, este es el intrón 7, y se une aquí en el intrón 7 para evitar que estas proteínas negativas lo escondan al exón 7 de la maquinaria del splicing y por lo tanto lo incluyan en el RNA y en la proteína. Y también tenemos recientemente aprobada otra molécula pequeña que se llama risdiplam, que también trabaja en una parte del exón 7, en la parte extrema también del exón 7, aunque no específicamente en la misma región que la antisens, y que lo que hace es ayudar al exón 7 a unirse al exón 8, a pesar de tener las proteínas negativas o las proteínas que esconden el exón 7. Por lo tanto, uno puede vislumbrar que en un futuro estas dos terapias podrían llegar a ser sinérgicas o sumatorias, no lo sabemos. Pero esto sería una cosa que valdría la pena probar en algunos pacientes y creo que esto es una de las posibilidades de investigación de los próximos años. El otro tipo de terapia es la transferencia génica, en la cual se prepara un vector, ya que el ADN, como ustedes saben, no puede atravesar fácilmente la célula por sí solo, por lo tanto necesitamos un vector viral, en este caso el AAV9, o el Adeno Associated Virus 9, que es muy trópico para las neuronas, y aquí es donde se le introduce un fragmento del gen SMN1 completo, pero sin los intrones, solamente el cDNA. ¿Por qué? Para que pueda hacer un buen empaquetamiento y pueda llegar a entrar en la célula y liberar lo que vemos aquí, que son formas circulares de vector y de gen SMN1, que se llaman episomas. No se integran al genoma, sino que quedan como episomas en el núcleo, produciendo RNA y proteína SMN completa. El aspecto que tenemos que tener en cuenta con la terapia génica es que la cápside viral produce una reacción inmunológica, por lo tanto, lo que se promueve es solamente una inyección, sin posibilidades seguramente de hacer una repetición, porque los fenómenos inmunológicos podrían ser muy graves. Por lo tanto, tenemos que lograr que esta carga viral realmente llegue al núcleo de todas las neuronas motoras de los pacientes con atrofia muscular espinal. Y esto realmente, los ensayos clínicos que se han realizado de transferencia génica en los pacientes con atrofia muscular espinal reciben la carga viral más alta que se conoce en ensayos clínicos en humanos. Por lo tanto, sabemos que estamos un poco lindando con una gran cantidad de transferencia de genes y de vector que posiblemente puede desencadenar algunos fenómenos adversos o algunos fenómenos inmunológicos, que en la mayoría de los casos, o por lo menos en el primer ensayo clínico que se realizó, no hubo necesidad de dar más que otra cosa que corticoides. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la carga viral, al hacer por kilo de peso, los pacientes que pesan más de 8 o hasta 13 kilos y los pacientes que son más de 13 kilos hasta 20, o los pacientes que pesan más de 20 kilos, tendrían que recibir unas cargas virales tremendamente altas, lo que las haría inclusive lindar con la toxicidad. Por lo tanto, esta terapia se ha aprobado por el momento a pacientes de 2 años o con formas graves, pero que tienen un peso menor de 20 kilos, de hasta 20 kilos. Bien, esto es un cuadro que de alguna manera yo también tengo que actualizar, pero en el cual están las 3 terapias que hemos comentado. Para el Nusinersen o el antisenso oligonucleótido, lo que decimos es que el aspecto fundamental, además de todos los mecanismos de acción que ya hemos comentado, que son diferentes de alguna manera, la administración del antisens, del antisentido, es intratecal, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, se dan 4 dosis digámosle, de ataque, por así decirlo, de carga, y luego se repite esa dosis cada 4 meses. Se hace una punción lumbar
y se da esta inyección intratecal al paciente. No hay diferencias por kilo de peso, es decir, es la misma inyección tanto en pacientes pequeños como en pacientes grandes. Por lo tanto, no sabemos si realmente esto puede tener algún tipo de diferencia con respecto a la respuesta clínica. Sabemos que los pacientes con las formas más severas, más graves, tienen una respuesta bastante buena y bastante importante. La respuesta en los pacientes más grandes quizás es una respuesta, como es una enfermedad crónica, es una respuesta a veces más lenta o que tenemos que ver en el tiempo, a pesar de que hay cambios. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto esto puede ser un problema de dosis. Y en estos momentos se está haciendo un ensayo clínico con una dosis mayor. La dosis de la terapia génica es intravenosa para los pacientes que son hasta 8-12 kilos, y luego hay un ensayo intratecal, pero que en estos momentos está suspendido hasta el nuevo aviso por la FDA, porque están buscando más información sobre posibles alteraciones en los dorsal root ganglia, en unos primates donde se estaba probando la administración intratecal. Y el risdiplam, que es la última que se ha actualizado, que se ha de alguna manera aprobado, se da por vía oral y se da diariamente por vía oral y potencialmente también puede estar en todas las células. Así que tenemos aquí un espectro muy amplio de posibilidades para el tratamiento. 3 vías de administración, 3 maneras diferentes de llegar de alguna manera a la médula espinal y a la unión neuromuscular y a los músculos, que creo que es importante también tenerlo en cuenta. El nusinersen, como ha sido el primero en aprobarse, tiene un montón de pacientes tratados. En estos momentos yo tengo aquí 9.300, pero son más de 10.000 en estos momentos. Hay casi 400 pacientes tratados con la terapia génica y hay unos 400, 500 pacientes tratados con el risdiplam. Por lo tanto, pensamos que tenemos una gran posibilidad en el futuro de que a lo mejor existan terapias combinadas o terapias inclusive con otros medicamentos que no sean específicamente del SMN y que se puedan dar en la atrofia muscular. Voy a aprovechar estos últimos minutos para comentar 2 palabras de otros potenciales terapéuticos, como por ejemplo estabilizadores de la unión neuromuscular o eventualmente estimuladores de la parte muscular que pueden llegar, que se están haciendo algunos ensayos clínicos que también pueden ser con resultados positivos y seguramente en un futuro se podrán acoplar a alguna medicación combinatoria. Y explicarles 2 palabras con respecto a las cuestiones de tratamiento. La trayectoria, historia natural y evolución de la enfermedad revela que existe una ventana terapéutica en la enfermedad, que es en las primeras semanas de vida, salvo que realmente tengamos un caso congénito, hasta que aparece la AME tipo 1, que luego evoluciona mal, la AME tipo 2, que tiene una fase subaguda y que luego realmente tiene una fase crónica, y la AME tipo 3, que también llega a caminar y que luego está de alguna manera establecida en una fase crónica. Por lo tanto, si nosotros atacamos a la enfermedad antes que se produzcan la muerte de las neuronas motoras, podemos llegar a tener resultados que seguramente sean mejor si el proceso clínico de las neuronas motoras que están muriendo con manifestaciones en el paciente ya ha empezado. Recuerden que un paciente que empieza a manifestar la enfermedad es porque sus neuronas motoras están muriendo. Es decir, en ese momento sus neuronas motoras están sufriendo y están prácticamente muriéndose. Así que, por lo tanto, un paciente que nosotros recién diagnosticamos, tenemos que tratarlo lo antes posible porque necesitamos tratar de estabilizar o revertir este proceso de muerte neuronal. Ahora bien, si nosotros lo hacemos en un periodo presintomático, antes de que haya una muerte activa de estas neuronas motoras, que ya están desequilibrándose poco a poco y que ya vienen desequilibradas desde la etapa fetal, pero que, sobre todo en las formas tipo 1, pero que luego, en los primeros meses de vida, aparece la evolución más tórpida de la enfermedad. Así que si pudiéramos tocarlos con una ventana terapéutica, tendríamos mejores alternativas. Y esto es lo que se hizo en el ensayo Nurture, donde se estudiaron 25 pacientes diagnosticados presintomáticamente de atrofia muscular espinal desde el tipo de vista genético,
y donde vemos aquí, por ejemplo, el tratamiento con oligonucleótido antisentido que habían recibido los pacientes con manifestaciones. Fíjense cómo mejoraban la parte motora cuando ya manifestaban la enfermedad, es decir, los pacientes mejoran, logran hitos motores muy buenos, se pueden sentar, inclusive algunos se ponen de pie, y como vemos esto sigue en aumento, pero cuando le damos el tratamiento presintomático, si tienen 2 copias, fíjense, es la curva azul, y si tienen 3 copias es la curva verde. Prácticamente la evolución que tienen es muy cercana a la normal, porque aquí tenemos el máximo score del milestone score que se usa para seguir a estos pacientes. Por lo tanto, estamos ante una evidencia fundamental, que es que cuanto antes realicemos el tratamiento, muy mejor los resultados. Y aquí están los 25 pacientes, en azul los que tienen 2 copias y en verde los que tienen 3 copias. Es decir, estos pacientes presintomáticos iban a desarrollar casi todos o todos AME tipo 1, y estos con 3 copias, la gran mayoría de ellos tenían hermanos con AME tipo 2. Por lo tanto, uno esperaría que si no se hubieran tratado, hubieran desarrollado una AME tipo 2. La cuestión que todos estos pacientes, como vemos, logran ponerse de pie con apoyo, como vemos que es el triángulo azul. La estrella roja es que ya están todos sentados, y el círculo naranja es que todos ya caminan de manera independiente. Por lo tanto, estamos ante un tratamiento que cambia totalmente la trayectoria de la enfermedad. Pero no solamente es el tratamiento, sino también es cuándo damos ese tratamiento. La posibilidad de hacer un tratamiento presintomático, y que con esta tan buena evolución ha aumentado las posibilidades para que todo el mundo esté pensando en el neonatal screening, en el newborn screening para la atrofia espinal. Y el newborn screening de la atrofia muscular espinal es relativamente fácil de lograr, porque con un simple test genético detectamos prácticamente el 95% de los casos recién nacidos con atrofia muscular espinal. Solamente tendríamos que detectar si tienen ausencia del gen SMN1, como ocurre en el 95% de los casos. Así que estaríamos en condiciones de poder iniciar una terapia muy avanzada en estadios precoces para hacer una intervención precoz y una evolución muchísimo. Por lo tanto, la atrofia muscular espinal está cumpliendo los criterios para el cribado neonatal en muchos países europeos y en muchos estados norteamericanos. Ya se ha empezado a realizar el cribado neonatal con la posibilidad de ofrecer el tratamiento precoz a todos estos bebés que de alguna u otra manera hubieran desarrollado la enfermedad, ya sea la forma más grave o la forma tipo 2 o inclusive la forma tipo 3 más adelante. Con estos resultados que tenemos, creemos que son muy prometedores para cambiar claramente el escenario de tratamiento, donde en estos momentos tenemos pocos pacientes presintomáticos y muchos históricos, y pasaremos a tener un montón de pacientes presintomáticos que trataremos y que cambiará totalmente la trayectoria de la enfermedad. Quedarán todavía algunos pacientes nuevos diagnosticados, que son aquellos que son falsos negativos, ese 5% que no podemos pescar con el cribado neonatal, y todavía habrá algún paciente histórico. Por lo tanto, vemos que el escenario de tratamiento y la evolución de los pacientes va a cambiar con respecto a esto. Nosotros tenemos la posibilidad de tratar a un paciente que es sintomático y evolucionará sus fenotipos dependiendo del número de copias y de cuándo se haya iniciado el tratamiento. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de hacer un estudio presintomático y un tratamiento presintomático donde tendremos una curva muy parecida a la normal. Así que creemos que en un futuro, con la posibilidad de tener todas estas terapias ya aprobadas, además de los esquemas de nutrición, rehabilitación, fisioterapia, cuidados respiratorios y cirugía ortopédica de la escoliosis y de las complicaciones de las articulaciones de estos pacientes, creemos que la posibilidad de que existan distintas terapias que se puedan combinar van a ayudar a que estos pacientes tengan seguramente una evolución mejor. Y entonces nos podemos imaginar un esquema como el que viene, es decir, tendríamos un paciente presintomático que ya veríamos con qué terapia se trataría para tener una evolución relativamente normal, y luego tendríamos un montón de pacientes que podrían ser genéticamente confirmados
pero que ya aparecería el tratamiento en la época sintomática y donde podríamos darle, por un lado, la terapia génica, por un lado, la antisenso oligoterapia, hacer moléculas como el Risdiplam diariamente y además agregarle neuroprotectores, neurotransmisores, mejoradores de la neurotransmisión o estabilizadores de la unión neuromuscular y mioactivadores. Por lo tanto, tenemos un panorama realmente muy auspiciante para la atrofia muscular espinal. A modo de mensajes, les quería, para terminar, esta es mi última diapositiva, decirles que la AME es un compendio de ciencia genética que es una enfermedad de dos genes, uno determinante, SMN1, que causa la enfermedad y que los pacientes no tienen, y otro modificador del fenotipo, SMN2, que los pacientes tienen, y dependiendo del número de copias que tengan estos pacientes de SMN2, van a desarrollar un fenotipo más grave o menos grave. Cuanto más copias de SMN2, mejor el fenotipo. La correlación no es absoluta y existen distintos tipos de discordancia fenotípica. Las posibilidades de tratamiento. Existen dos aproximaciones al tratamiento específico del AME, ya sea modificar el splicing del SMN2 o introducir una versión del gen SMN1. Las indicaciones del tratamiento. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor la evolución de los pacientes. Y las opciones de tratamiento. Actualmente hay 3 medicaciones específicas de AME aprobadas por la FDA, 2 de ellas están aprobadas en Europa y está en camino de aprobarse la tercera. Por lo tanto, tenemos que vislumbrar que es posible que haya una terapia combinada en el futuro de la atrofia muscular espinal, particularmente de los pacientes que tienen manifestaciones de la enfermedad. Les agradezco muchísimo la atención y sé que no vamos a poder hacer preguntas, pero en todo caso el doctor Sanotelli, que está también en la mesa, quizás puede ayudarles a resolver alguna duda que tengan sobre mi presentación. Muchísimas gracias.